¿Has visto la película Matrix? Bien, entonces seguramente todo lo que vas a escuchar a continuación te interese. Pachita fue una curandera notable que podía percibir directamente las dolencias de los pacientes, realizando cirugías sin herramientas convencionales. Utilizó un cuchillo grande y rudimentario para extraer pulmones enfermos y reemplazarlos por otros sanos, demostrando una habilidad extraordinaria que desafía las prácticas quirúrgicas modernas. Cuando se le preguntó sobre sus métodos, Pachita sugirió que la realidad podría ser una ilusión moldeada por las capacidades de la mente. Los pacientes simplemente se curaban. ¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre el mundo que te rodea es solo una apariencia? ¿Qué pasaría si tu mente tuviera la capacidad de modelar, transformar e incluso crear la realidad? Ahora imagina que alguien descubre una verdad tan profunda que desafía todo lo que damos por sentado sobre nuestra existencia. Esta es la historia de un hombre que dedicó su vida a explorar los misterios más insondables de la conciencia humana y que justo cuando estaba a punto de revelar un descubrimiento trascendental, desapareció sin dejar rastro. Hablamos de Jacobo Grinberg, un científico mexicano que, según muchos, cruzó los límites de lo conocido y pagó el precio por ello. Lo que Grinberg descubrió parecía estar destinado a permanecer oculto. Prepárate para un viaje fascinante que nos llevará a lo más profundo de la mente humana, al punto en el que la ciencia se encuentra con lo esotérico y donde lo posible y lo imposible se entrelazan. Así que, prepara tu bebida favorita y adéntrate en esta historia sobre el pensamiento, la conciencia y el misterio. Jacobo Grinberg Silverbaum no era un científico ordinario. Desde su infancia en la Ciudad de México, mostró una curiosidad insaciable por los enigmas de la mente. Mientras otros niños jugaban, él experimentaba con la telepatía y devoraba libros de parapsicología y filosofía oriental. Este interés se convertiría en el motor de su vida. Al crecer, estudió psicología en la UNAM, donde destacó por su enfoque único. Mientras sus compañeros se concentraban en teorías convencionales, Grinberg exploraba la meditación, la telepatía y textos que unían ciencia y misticismo. Para él, no había límites entre lo físico y lo espiritual. Su búsqueda personal comenzó con la muerte de su madre, un evento que lo marcó profundamente y lo llevó a cuestionar la naturaleza de la realidad. ¿Es lo que percibimos todo lo que existe? ¿O hay algo más allá, inaccesible para nuestra mente? Estas preguntas impulsaron su carrera y lo llevaron a la Universidad de Nueva York, donde estudió neurofisiología. Allí, investigó cómo el cerebro y la mente interactúan para construir nuestra percepción del mundo. En Nueva York, Grinberg profundizó en los misterios de la conciencia. Aunque los impulsos eléctricos del cerebro explicaban algunos aspectos de los pensamientos y emociones, él estaba convencido de que había algo más, una conexión invisible entre todas las conciencias. Su interés lo llevó a desarrollar ideas revolucionarias, aunque difíciles de aceptar en la ciencia tradicional. Tras regresar a México, Grinberg sintió que las respuestas no estaban solo en los laboratorios. Se adentró en las prácticas ancestrales de su país y conoció a Pachita, una chamana famosa por realizar cirugías psíquicas. Estas cirugías desafiaban toda lógica científica, pero Grinberg no buscaba milagros, sino leyes naturales aún desconocidas. En su primera experiencia con Pachita, presenció algo que desafiaba su comprensión. Con un cuchillo oxidado y sin anestesia, Pachita realizaba operaciones en trance profundo, asegurando que el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, la guiaba. Pacientes afirmaban haberse curado tras sus intervenciones. Para Grinberg, esto no era una anomalía, sino una clave para entender cómo la mente influye en la realidad. Documentó minuciosamente las cirugías de Pachita y comenzó a formular su famosa teoría de la lattice, una red invisible que conecta todo en el universo. Según él, si logramos sincronizar nuestra conciencia con esta red, podríamos moldear la realidad. ¿Te resulta familiar esta idea? Es similar al concepto de Matrix, donde la realidad percibida es una simulación y quienes la comprenden logran superpoderes. Para Grinberg, la conexión con la lattice permitía trascender las barreras entre lo físico y lo mental, accediendo a un nivel donde la mente no solo observa la realidad, sino que la transforma.
Quizás fue este descubrimiento lo que llevó a su desaparición. Greenberg se atrevió a cruzar el umbral de lo conocido, dejando una pregunta sin respuesta. ¿Hasta dónde llega el verdadero poder de la mente humana? Una de las escenas más icónicas de Matrix es cuando Neo, el protagonista, se encuentra con un niño que posee una habilidad asombrosa. Puede doblar una cuchara con solo su mirada. Fascinado, Neo observa cómo la cuchara se curva, como si estuviera hecha de goma. En ese momento, el niño comparte una enseñanza que transforma la perspectiva de Neo. No intentes doblar la cuchara, eso es imposible. En lugar de eso, comprende la verdad. No hay cuchara. Lo que el niño intenta transmitir es que la cuchara, al igual que todo lo que concebimos como realidad, no es tan sólida ni definitiva como parece. Más que tratar de alterar el mundo físico mediante la fuerza, debemos entender que es nuestra mente la que configura esa realidad. Si logramos cambiar nuestra percepción, también podemos transformar lo que consideramos real. Así como Neo aprende que la cuchara no es inmutable y puede ser modificada, Greenberg planteaba que, al sincronizar nuestra mente con una red invisible, podríamos moldear la realidad de formas que actualmente consideramos imposibles. En el caso de Pachita, lo que más captó la atención de Greenberg fueron sus cirugías psíquicas, que parecían coincidir con su teoría de la sintergia. Según él, era posible que Pachita, en un estado de trance, accediera al campo sinérgico de sus pacientes, manipulando su estructura interna para alterar su realidad física. Lo que observé con Pachita desafía las herramientas de la ciencia tradicional, decía Greenberg. Si aceptamos la idea de que la realidad es una proyección de la mente, estas curaciones podrían ser el resultado de una interacción consciente con este campo. Greenberg sugería que Pachita estaba operando a un nivel más profundo que el comprendido por la medicina convencional, como si tuviera acceso a una dimensión donde la mente y la realidad se entrelazan. Si la realidad es, en parte, creada por nuestra percepción, Pachita podría haber logrado alterarla intencionalmente, haciendo que sus sanaciones parecieran milagrosas. Era como si estuviera reescribiendo las leyes de lo posible, utilizando una capacidad mental que la ciencia aún no logra medir. Para Greenberg, Pachita no era una simple sanadora, sino una maestra en el arte de influir en la realidad a través de la sintergia. A medida que profundizaba en sus investigaciones, Greenberg llevó a cabo experimentos para demostrar la existencia de la latis, un campo que conecta las mentes humanas y permite influir en la realidad. Uno de los experimentos más notables involucró a dos personas ubicadas en habitaciones separadas, guiadas hacia una meditación profunda. Lo que ocurrió sorprendió a todos. Las ondas cerebrales de ambos sujetos se sincronizaron a pesar de la distancia. Este fenómeno sugirió algo revolucionario, que nuestras mentes podrían estar conectadas a través de un campo energético invisible que trasciende el espacio físico. Greenberg interpretó estos resultados como evidencia de que el cerebro humano tiene la capacidad de enlazarse con otros cerebros a través de este campo, permitiendo interacciones que la ciencia convencional aún no comprende. En otro experimento, una pareja fue colocada en cámaras completamente aisladas, insonorizadas, opacas y electromagnéticamente blindadas. Sin ningún estímulo externo, los participantes comenzaban a percibir la presencia del otro de manera inexplicable. En un momento dado, uno de ellos fue trasladado a otra cámara separada, mientras el otro permaneció en la original, donde fue expuesto a estímulos visuales. Sorprendentemente, la actividad cerebral del segundo participante reflejaba los mismos patrones, sincronizándose con los estímulos aplicados a su compañero. Sentí que nuestras mentes estaban conectadas, como si pudiéramos percibir los pensamientos del otro, comentó uno de los participantes. Este tipo de hallazgos apuntaba hacia una nueva comprensión de la mente humana, capaz de cambiar radicalmente nuestra visión de la realidad y la conciencia. A pesar de estos descubrimientos, Greenberg enfrentó el escepticismo de la comunidad científica. Fue tildado de hereje y sus teorías desestimadas por parecer demasiado místicas. Sus ideas son un intento fallido de mezclar ciencia y esoterismo, criticó un colega. Sin embargo, Greenberg nunca abandonó sus convicciones, insistiendo en que la ciencia debía evolucionar
y atreverse a explorar lo desconocido. Tal vez Greenberg no estaba equivocado, sino adelantado a su tiempo. Según él, la ciencia no debería ser un dogma que limite nuestra comprensión, sino una herramienta para abrir puertas hacia lo desconocido y ampliar nuestro entendimiento del universo. Ahora me gustaría preguntarte, ¿alguna vez has sentido una conexión tan profunda con otra persona que te parecía conocerla desde siempre? ¿Te ha sucedido percibir a distancia lo que le ocurría a alguien cercano y luego confirmarlo? ¿Has experimentado recibir de manera extraña el mensaje de alguien sin que te contactara directamente, incluso de alguien que ya no está entre nosotros? Tal vez no se trate de algo místico, sino de que aún no contamos con la tecnología o el entendimiento necesario para ofrecer una explicación racional. Al igual que las antiguas civilizaciones rendían culto a los eclipses desde sus creencias espirituales o religiosas, sin la información precisa que poseemos hoy sobre el movimiento de los planetas y sus satélites. Jacobo Greenberg nos dejó con más interrogantes que respuestas, pero quizá esa era precisamente su intención, ya que en la búsqueda de esas respuestas podríamos encontrar algo aún más valioso, el auténtico poder de nuestra mente. ¿Estás listo para asumir este reto? Si te ha intrigado este contenido, no puedes dejar pasar este video. Cambiará por completo tu visión de lo que crees saber.